Forum entre 144 países. Entonces hay ahí un tema que atacar, que hincarle el diente, pero sin duda que queremos abordar esta propuesta del gobierno en su máxima plenitud, y para eso hemos invitado a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, pues, que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal? Hola, Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida. Mauricio. Muchas gracias. Ustedes saben que yo aquí me siento como en casa. Pero por Lo sabemos, Además que los escucho harto en la mañana. Ay, muy pero bien, bueno. Escucho harto, escucho las opiniones, me gusta ahí, así que Qué bueno. a propósito del abordaje que decía Mauricio. Sí. Al abordaje, compañero, le Es faltó que decir. tenemos que lanzarnos, ¿no? A propósito Ahora hay de que eso. ir a cada una, ¿cierto o no? Sí, es verdad, es verdad. Y partiendo, Por favor. con una evaluación, a mí hay hartas cosas que me llamaron la atención de ayer. Lo primero es que me parece súper bien que un gobierno de derecha tome este tema. No sé, que no se perdiera acá. Yo creo que tiene el fantasma del 2011 y acá dijo al tiro, no, acá abordémoslo. Claro. Porque esto es un tema bien transversal, o sea, nos pasa a todas las mujeres, le pasa a una sociedad, para ser más precisa. Así es que lo primero es que me parece súper bien que lo hayan tomado, y que lo hayan tomado tratando de generar discusión y tratando de poner cosas sobre la mesa. Eso es lo primero. Lo otro que me gustó mucho ayer, lo vi al presidente no en el momento que hizo el anuncio, sino en la noche, cuando hizo la cadena nacional. Ya. Y que volvió a hacer algo que es, él pide disculpas. No como presidente, sino como parte de las instituciones en Chile que han empujado una forma de vida que las mujeres quedan en segundo plano. O sea, él se hace cargo un poquito de eso y pide disculpas por todos los errores que ha cometido él, que ha cometido y se los han sacado en cara 1000 veces. Pero también como sociedad, o sea, hay algo ahí que también me gustó, que me pareció que ahí había algo interesante. Y me parece bien porque se está corriendo el cerco. Y yo ahí quiero ser bien precisa. Acá las que corren el cerco son las mujeres. Y en este caso digo son, y no me incluyo porque son las mujeres jóvenes que hoy día logran algo que no habíamos logrado antes. Pese a que habíamos varias en esto, digamos, pero las mujeres hoy día desde las universidades, las estudiantes, las alumnas secundarias también, provocan todo esto. O sea, el cerco se corre no por un presidente en específico, no, se corre por ellas. Y yo aquí les hago un queque. Les cargo la VIP, Mira, claro. y el pedazo de torta, digamos. Beatriz Sánchez, a ver, partamos por lo más importante, porque nos interesa mucho tu visión, ¿no? Desde lo que a ti te ha tocado. Primero, porque hablábamos acá con Mauricio de que aquí estamos también enfrentando un cambio cultural. Y un cambio cultural en que, más allá de las buenas intenciones, a los propios deseosos de este cambio les cuesta subirse al cambio. Pensemos en el propio ministro Varela, que ha sido presa de su propia historia cultural. Entonces, no es que el señor sea malo, es que de verdad le fue criado de esa manera. Entonces, cuando dice las pequeñas humillaciones, que puede ser un desliz, uno dice, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre decir algo así en este contexto? Es porque le sale natural, pues, porque para él son pequeñas humillaciones y se comparan, por supuesto, con un femicidio, pero no entendiendo lo que está de fondo. Entonces, voy a la pregunta. ¿Cuál para ti es lo esencial, o qué para ti es lo esencial de este cambio cultural, y cuánto crees que va a costar eso, que es lo más trascendental para mi gusto, ¿no? Bueno, esa es la segunda pata, a lo mejor de lo que se planteó ayer. Yo lo que planteé ayer, y yo creo que tiene razón Mauricio cuando dice, tenemos que esperar a ver qué pasa. Porque hay una serie de anunciados de ayer, pero hay que ver cómo decantan, y creo que lo de las ISAPRES es un súper buen ejemplo de eso. Porque aquí hay varios temas de fondo y efectivamente es un cambio cultural, pero los cambios culturales también se pueden apoyar por leyes, por reglamentos, por formas, en fin. Y que yo creo que ahí estamos, porque si esperamos un cambio cultural así espontáneo, a no ser que haya estos avances rápidos, correr el cerco de esta oportunidad, es difícil que se provoquen con tanta urgencia. ¿Estarías de acuerdo, Beatriz, en que los cambios culturales además no se provocan tanto porque los gobiernos decidan inducirlos o facilitarlos, sino al final se producen siempre espontáneamente, o por los medios, o por la calle? ¿No tiene que ver los cambios culturales más con eso que con lo que los gobiernos quieran o no quieran hacer? Sí, tiene mucho que ver con el estado de la sociedad. Porque esto no es casual, esto está pasando en todas partes del mundo. Claro. Algo gatilla que hoy día las mujeres están diciendo, ¿sabes qué? No más. Porque eso es básicamente. Pero y ahí yo me separo un poquito de los anuncios de ayer, que me parece que hay un listado que es interesante. A mí me gustó mucho lo del cambio constitucional, por ejemplo, creo que ahí hay algo. Claro. Pero
El resto me parece que hay como un cierto listado, pero aquí hay cosas bien profundas que a las cuales hay que apuntar y que yo las echo de menos en lo que se anunció ayer. Lo primero es que no entiendo por qué no se anunció efectivamente una educación no sexista, con un plan adecuado, porque era lo que estaban pidiendo. Las organizaciones estudiantiles. Las organizaciones estudiantiles además estaban pidiendo eso. ¿Pero qué es eso? No, ¿qué es la educación no sexista? ¿Es que haya el anuncio, por ejemplo, de medidas nuevas o protocolos o reglamentos en el Ministerio de Educación? Porque eso ya está contenido en la propuesta del gobierno. Sí, pues, ¿qué es entonces la agenda no sexista? Es que más que eso, la agenda no sexista. Educación no sexista, perdón. Sí, de educación no sexista tiene que ver con la formación de docentes y con lo que se entrega dentro de la sala de clases como contenido, claro, que tiene que ver con todo, desde cátedras de género, pasando por la presencia de las mujeres en la historia del país, terminar pasando con los colegios unigénero, las brechas que hay, sí, también, es mi postura, no es 100%, pero es mi postura, terminar con el que se vaya empujando a las mujeres en un sector y a los hombres hacia otro, porque eso efectivamente pasa, pero también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con qué tipo de educación sexual estamos hoy día entregando, quiénes son básicamente profesores de un área u otra, en las universidades, ¿por qué no hay más decanas? ¿Por qué no hay más rectoras de universidad? O sea, estamos hablando en un paraguas amplio de lo que significa la educación, que no es solamente estar en una sala de clase y que te entregan un conocimiento. Tiene que ver con cómo actúa toda una comunidad universitaria, escolar, y ahí hay una serie de cosas que hacer. Cuando hablamos de acoso y procesos de acoso y abuso sexual con protocolos dentro de universidades, eso también tiene que ver con educación no sexista. O sea, es en el amplio paraguas que hoy día, y no lo instala el presidente, a mí eso... Habla de los protocolos, pero no habla de la educación no sexista en el amplio sentido de lo que eso significa. Más en el fondo de los contenidos. En el fondo de los contenidos, y eso no. Sí. Y lo otro, Mauricio, que yo creo que es súper importante, es que hoy día las mujeres, y esto es algo que tampoco se aborda, está lo de la ISAPRE, está efectivamente la brecha salarial, pero ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué tenemos diferencias en las FP? Nos pasa porque hoy día nuestro acercamiento al mundo del trabajo está en desmedro de nosotras mismas, y lo voy a explicar. No solamente porque tengamos un sueldo más bajo cuando salimos fuera, respecto a un compañero hombre que hace lo mismo, sino porque todas las labores de cuidado que sostienen este sistema económico, claro, las tenemos nosotras. Exacto. En un 85%, y eso no se reconoce en nada. Por eso tenemos pensiones más bajas, porque nos dicen, es que ustedes tienen laguna. Pero no es mi problema la laguna, es que yo cuidé a mis niños, yo cuidé a mi madre enferma, eso... Fui jefa de hogar. Hoy día, todas las mujeres tienen, solo porque nacemos mujeres, siempre vamos a tener sueldos más bajos, pensiones más bajas, lagunas y cortes en las carreras porque tenemos que hacernos cargo del cuidado y un trabajo extra de 3 horas en promedio en Chile, sí, solo por ser mujeres. Ahí hay varios temas de área chica, Beatriz. Ese es un tema fundamental, sí, para cambiar esta y a ver si alcanzamos a agarrar algunos de esos por lo menos. Antes de ir a ese terreno ya concreto de medidas que tienen que ver con lo laboral, ayer el presidente de los empresarios hablaba de un sistema de trabajo interrumpido, decía, de jornada. Hablaba de que no le tuviéramos miedo a la flexibilidad. Pero que no debiera hablarse de flexibilidad porque al final es una palabra envenenada, sino que debiera hablarse de jornadas interrumpidas para que pueda haber libertad, para que la mujer se retire, vuelva, en fin, amamante, etcétera. Y yo hago otra pregunta, ¿y eso significa sueldo distinto? Ya, es que porque ese es un punto, claro. Vamos a ir a eso, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte a ti ahora como política, no solo como periodista. Estamos conversando con Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial. ¿Qué te parece la figura de Isabel Pla en esto? Tú fuiste crítica de distintos aspectos del gobierno, sí, de la presidenta Bachelet. Hay ahí un área en la que no hubo avance. Por ejemplo, en salud, en ISAPRE. Se habló 4 años de una reforma que nunca llegó. Y ayer alguien decía que Isabel Pla es más feminista que Claudia Pascual. ¿Cómo la ves tú? Porque se la criticó mucho, sí, al comienzo por su historia en posiciones sobre el aborto, que era una cuestión puntual. Pero en otras materias, ¿le ves alguna proyección? A ver, yo creo que ella ha estado súper bien en esto, como que no se ha perdido. Como si se han perdido otros ministros, y me refiero específicamente al de salud y al de educación, que parece que estuvieran viviendo en otro momento de Chile. Ella no, yo creo que ella tiene bien claro. Ella, de hecho, dio hartas explicaciones respecto a sus columnas. Ella tuvo una columna muy dura, como muy burlesca, que yo la critiqué harto cuando se estaba discutiendo aborto 3 causales. Ya. Ella dio una serie de explicaciones y dijo, bueno, pero denme la oportunidad, yo llego a un ministerio, y me parece que ella ha estado a la altura. O sea, ella no se perdió en esto. Estoy en este ministerio e inmediatamente sintonizó con lo que estaba pasando en la calle. Aunque viene de un sector distinto. Sí. Y además, ¿tocó tenerla de panelista en algún programa o no? Sí, porque sí, pero poquito, porque ya justo llegó cuando yo me estaba yendo, así que alcancé a estar como... O sea, ella sí entendió, dirías tú, Beatriz, el rol público, y que otra cosa es con guitarra.
Yo creo que sí, entendió perfectamente y además sintonizó de inmediato con lo que se estaba diciendo, en una posición que es bien compleja, porque para la derecha estos son temas muy incómodos. ¿Y por qué uno se instala? Y yo creo que es bien importante esto, ¿por qué uno se instala desde, miremos con calma qué es lo que pasa? Y voy a poner el ejemplo de las ISAPRES, porque si uno mira para atrás en la historia, lo que nos pasa a nosotras las mujeres respecto a nuestros derechos, que aquí hay algo bien importante, aquí no estamos pidiendo cositas, estos son derechos. Cuando miramos nuestros derechos, habitualmente ha sido la derecha política los que los ha tirado hacia abajo. ¿Cuánto costó la ley de divorcio? ¿Cuánto costó? Y aquí la derecha estaba en bloque. ¿Cuánto costó la ley de filiación? Que es una cuestión importante y se votó el año 2000, antes los hijos se diferenciaban si estaban dentro del matrimonio o no, y la derecha en bloque votó que no. ¿Para qué vamos a decir el aborto? O sea, la derecha siempre ha estado en la vereda donde dice, no, aquí los derechos son distintos, no son iguales. Entonces, este es un tema incómodo para la derecha, por eso es importante ver lo que pase. Y creo que lo de ISAPRES a mí me levanta un ruido, porque lo que se está estableciendo ahora es que para poder efectivamente bajar en los planes de las mujeres en edad fértil, que efectivamente son muchísimo más altos, tienen esta prima, esta clave, esta forma de cálculo que es más alta que los hombres. La tabla de riesgo. Eso mismo. Lo que se está planteando es que a los hombres se les va a subir el plan. Entonces yo digo, a ver, parece que aquí estamos enfocando mal el tema. Esto no se trata de equiparar monetariamente lo que pasa, es reconocer una injusticia, y son cosas distintas. Cuando se menciona las ISAPRES, que ha sido injusta con nosotras, porque efectivamente yo que he estado en ISAPRE, he tenido que pagar siempre más porque soy mujer y soy la que tengo los hijos en la práctica, porque los hijos no son de las mujeres, los hijos son de una sociedad, ¿no? Aquí hay hombres, mujeres, todos involucrados. Bueno, pero como yo físicamente tengo los hijos, me hacen pagar más. Esa es una injusticia. Y cuando se quiere apuntar esa injusticia es, bajemos entonces el plan y consideremos hombres y mujeres según la edad, según las enfermedades que puedan tener, en fin, lo que hace cualquier sistema seguro. Dices tú. Equiparemos. Claro. Entonces, esto no es eso, ese es el fondo más, si tú quieres, ideológico de lo que tenemos estamos planteando. igualdad de derechos. La igualdad. Hay una cuestión clave, este es un sistema seguro, se mueve por riesgo. Sin duda. Simplemente se equiparan los riesgos mediante un fondo de compensación. Entonces, porque eso tiene un aterrizaje concreto. ¿Cuál es la alternativa? ¿Subsidiar por parte del Estado? ¿Con qué plata? Es que lo quiero preguntar de otra manera, porque yo digo, el tema no es acá, oye, a las mujeres les cobremos más, entonces para que todos paguen lo mismo, a los hombres cobrémosles más. No, pues si no estamos hablando de eso, estamos hablando que los hombres pagan algo por ser hombres y nosotros por ser mujeres otra cosa. Y si eso se considera una injusticia, las mujeres tenemos que pagar lo mismo que los hombres, independiente de la edad fértil. Y voy a lo otro. Y yo me hago la pregunta inversa. Si estuviésemos hablando de un sistema de salud absolutamente solidario, que no tuviera ganancias, que fuera en sí mismo solidario para todas las personas, y ese sistema solidario, porque estamos hablando que es un sistema impuesto. O sea, uno puede elegir FONASA y ISAPRE, efectivamente, pero también sabemos que los sueldos altos tienen les conviene mucho más estar en ISAPRE que en FONASA, porque es inversamente proporcional. Bueno, si es un sistema que no es solidario como para equipararlo, sino es un sistema que tiene amplias ganancias, que lo hemos podido ver en todo este trayecto, entonces le vamos a cuidar el negocio a las ISAPRES porque había una injusticia de base de cobrarnos más. Esa es mi pregunta. Ya, pero es que ahí quiero entrar en un punto porque se nos va acabando el tiempo. Esa pregunta supone terminar con el sistema de ISAPRE. Sí, pero el sistema solidario tiene que ser público. No, lo pongo como ejemplo, Mauricio, de que si fuera un sistema solidario, yo entiendo que tú tienes que compensar, porque es un sistema solidario. Entonces tú tienes que compensar porque aquí no hay ganancias, no. Lo que estamos planteando acá es una injusticia de base. Si a eso apunto. Ya, pero esa injusticia de base, para que vayamos cerrando también, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, Beatriz Sánchez, tiene que ver con una mentalidad también que supone que somos no solo más riesgosas, como dices tú, Mauricio, sino que se nos carga a nosotros toda y absolutamente la responsabilidad, porque también pensemos por qué los hombres no están tomando el postnatal, porque sus sueldos son más altos, porque tomar el postnatal de 6 meses supone que tienes un tope que te paga el Estado, en fin, o sea, hay una serie de condicionantes donde seguimos siendo las ciudadanas de segunda clase. Pero para cerrar, por eso quiero entender un poco por dónde crees tú que viene este cambio para terminar no solo con la brecha salarial, con la brecha de género en su conjunto. ¿Qué rol le asignas tú, por ejemplo, a los empleadores, a los empresarios? Bueno, un rol fundamental avanzando en esto, un rol fundamental y que tiene que ver con entender que hoy día, desde la base, desde que entramos a todo el sistema educacional, incluso el primero, que es el contacto con nuestros padres, hay una forma en que van instalando las mujeres y otra los hombres. Eso, en el tema del trabajo, es lo otro. Y que es, ¿cómo equiparamos? Y esta es una pregunta para la sociedad también, pero hoy día hay algunos dentro de la sociedad que tienen la posibilidad de tomar las decisiones que otros no tienen.
básicamente en Chile son hombres, en todo caso. Y por eso es que se mira específicamente quiénes hoy día tienen el poder o quiénes ponen las reglas. Un gobierno, por ejemplo, yo diría que más que un gobierno, un sector económico que es muy poderoso en Chile. Ya sabemos cómo se ha ido trenzando con la política. Y ahí está el gran desafío, es cómo miramos el trabajo. O sea, evidenciemos lo que pasa. Hoy día, a mí me gustaría, para avanzar realmente en un cambio cultural, de hablar de corresponsabilidad parental, y eso entendido por un gobierno y entendido por todo el sector productivo. Me gustaría hablar de un sistema de cuidados que fuera nacional. Hay una experiencia en Uruguay que es espectacular y que tiene que ver con, efectivamente, ir acompañando a las mujeres que tienen que quedarse en sus casas por labores de cuidado. Y eso significa que si son jefas de hogar, viven con el salario mínimo, en fin, claro, con una serie de significantes. ¿No se apunta a eso con esto de la sala cuna universal, el derecho de los hombres, que los hombres también tengan sala cuna cuando están a cargo de los hijos? Yo creo que ahí hay un paso, hay un paso. Quiero ver cómo decanta esa ley y cómo se va a financiar también. O sea, para ver quién aporta en esta forma de, insisto, que no es solo sacar plata del bolsillo, es cómo miramos esta construcción de sociedad. Y yo ahí echo de menos. Entonces, acá es muy necesario que no solamente un gobierno, sino todo este sector productivo que además lleva las riendas de este país, y no nos hagamos los lesos, también mire esta situación y diga, ¿cuánto estoy dispuesto yo a poner sobre la mesa? Y ahí voy al tema de ISAPRES que tocaba, pero voy profundamente a las horas de trabajo, la forma de crianza, la corresponsabilidad, la posibilidad de ir apoyando a las mujeres que tienen que hacer las labores de cuidado de la cual se beneficia todo nuestro sistema económico porque no es reconocida. Creo que ahí hay cambios fundamentales. Bueno, bien, tema que yo no diría que está comenzando, porque ya había comenzado y el gobierno se subió a este carro, se dice, ¿no? Pero se abre ahora un debate más concreto sobre anuncios en particular, que tienen que ser aterrizados y abordados, como decíamos al comienzo. Beatriz Sánchez, muchas gracias por haber abierto esta conversación aquí. Oye, y aprovecho solo un saludo a todas las mujeres universitarias y estudiantes. A mí, yo hablo de ellas, se me paran los pelos, después son testigos, sí, porque claro, estoy muy emocionada con lo que pasa, pues yo creo que han hecho una cuestión increíble de acelerar cambios en el país. Insisto, yo les hago un queque y les cargo la VIP. Ya pues, gracias Beatriz.